Saludos, familia Morada de Dios y amigos que nos escuchan. Soy su pastor y amigo José Guartatanga. Les invito a meditar la palabra de Dios en Juan capítulo 13, verso 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrías por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Quiero tocar como tema negación, llamado y restauración. Jesús responde a estas palabras que hemos nosotros hablado, a lo que Pedro en el versículo anterior dijo: mi vida pondré por ti. Pedro, y somos muy fáciles de hablar, pero del dicho al hecho, dice un refrán, hay mucho trecho. Y vemos en Juan capítulo 18, verso 17, que una mujer lo ve a Pedro y le dice: tú eres discípulo de este hombre. Y Pedro le dice: no lo soy. En el verso 25 vemos a Pedro que se está calentando por el frío que había en esos momentos. Y le dice uno de ellos: tú eres discípulo de ellos, de este hombre. Y Pedro le dice: no lo soy. Después aparece un discípulo del sumo sacerdote, pariente de aquel hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. Y le dice: este es uno discípulo de este hombre. Y él dijo: no lo soy. Y al momento cantó el gallo. ¿Cómo se había sentido Pedro haber negado a Jesús? Vemos ahora entonces la vida de Pedro como que todo se le vino encima y se aleja de haber negado a aquel hombre que lo había discipulado, aquel hombre que tenía palabras de vida. Y sin embargo, nos dice la palabra del Señor que en esos momentos, ¿qué es lo que sucede en Pedro? Dice la palabra en Juan capítulo 21, verso 5. Pedro les dijo: voy pues a pescar. Le dijeron los que estaban con ellos: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vemos cómo prácticamente Pedro, ahora vuelto a la vida antigua, se había olvidado de Jesús. Ya aquel líder, aquel Hijo de Dios que dijo que iba a poner su vida y resucitaría, él entró una incredulidad y ya no quiso avanzar. Pero a estas alturas Jesús ya había resucitado y va en busca de aquellos discípulos que él les había enseñado la palabra de Dios. Y al estar allí, luego que regresan de pescar y no habían encontrado nada, Jesús les dice: ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron: no. Jesús les dice: echad la red al lado derecho de la barca. Y ellos lo echaron y no la pudieron sacar en vista de que la red estaba llena de peces. Cuando estaba el discípulo amado, le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro en esos momentos se comenzó a vestir y se echó al agua para ir en busca de su maestro. Luego trajeron la barca, que estaba a una distancia de 200 codos, prácticamente a 90 metros de distancia. Y al llegar a la barca, a tierra, encontraron a Jesús, llama, un pescado encima y pan. Y el Señor le dijo: traigan lo que han pescado. Y dice la Biblia que eran
150 peces completamente grandes. Grandes. ¡Qué maravilloso! 153 peces grandes. ¡Qué maravilloso que ellos, al ver a aquel hombre que les había dicho, no sabían ni siquiera se atrevían a decirle que era, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque sabían que era Jesús. Jesús viene, les da de comer y ellos callados es donde Jesús les comienza y le dice a Pedro allí, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro se siente tan motivado, su corazón tiene un giro de 180 grados, negarle a Jesús, volverse y olvidar, volverse a lo que era antes, olvidar de lo que Jesús les enseñó, desanimado con algunos de sus discípulos. Mas Jesús le muestra que Él había resucitado y que en verdad lo que Él había dicho tenía sentido de seguirle. Jesús dijo, yo soy la vida. Él había dicho que Él ponía su vida y la volvía a tomar. Vemos ahora entonces a los discípulos, a Pedro reanimado. Es necesario que cuando una persona esté abandonando el camino del Señor, una palabra de aliento. ¿Cuántas veces tú, amigo y hermano que me escuchas, te habrás desanimado? ¿Cuántas veces tú le habrás negado a Jesús? Quizás más de 3 veces. Aquí vemos que Jesús sabía lo que iba a suceder. Pero hay algo más que sucede en la vida de Pedro. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 21, verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Ya 2 veces se había mostrado en Jerusalén y ahora estaba en Galilea animando a aquellos. Pero dice en Juan capítulo 21, verso 15, que Jesús le hace una invitación a Pedro. Ahí en lo que le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos. En el verso 16, habla el Señor, volvió la segunda vez a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cómo se sentiría Pedro? Primera vez, segunda vez, y el Señor le está dando un mandato con amor. A la tercera vez, en el verso 17, dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. 3 veces. Y a la tercera vez, Él tiende a decirle, tú eres Dios prácticamente. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y por eso el Señor tiene que decirles, apacienta mis ovejas. Como de una triple negación, ahora Jesús lo está animando y lo lleva a un triple llamado. Vean, es algo tan maravilloso como Dios, a pesar de que Pedro pecó negando a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Jesús por nuestros hechos? Pero el llamado de Jesús siempre está latente y está invitándonos a que trabajemos en su obra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero Dios quiere que nosotros volvamos a Él, porque Él dice que Él es el que borra nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos.
Ahora, ciertamente, aquí le está enseñando Jesús a Pedro que él quiere que Pedro le ame a Jesús con un amor no filial, porque él dice, así te amo, porque tú eres mi amigo. No, él le está enseñando a que Pedro le ame a Jesús con un amor ágape, de entrega total, así como él se entregó en la cruz del Calvario por todo el mundo. Me imagino ver que las huellas de los clavos estaban allí en sus manos, en sus pies. Y así es lo que le está diciendo. Y Pedro quizás no comprendía la intensidad con que el Señor le decía, me amas. Pero fue necesario que el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Por eso que en Hechos capítulo 1, verso 8 dice su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando cayó el Espíritu Santo, ya vemos a un Pedro, no que le niega a Jesús, sino es un Pedro que encabeza, el líder que va adelante, el líder que cuando vio aquel cojo de la hermosa que estaba allí postrado, miró a los ojos y le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ahora vemos a un Pedro diferente, ya no temeroso, confiando en que lo que Dios le había dicho, ahora él tenía esa responsabilidad de llevar adelante a la iglesia que Dios le había dado y le había dicho, pastorea mis ovejas, pastorea todo. Y eso quiere decir, cuídalos, alimentalos. ¿Saben? Si bien es cierto, de tal manera el Señor quiere que tú y yo también entremos en una entrega total de servicio al Señor. Tú y yo muchas veces le hemos negado. Pero ¿cuántas veces nos ha motivado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha animado? ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado y nos ha hecho un llamado? El propósito de Dios, de todo esto, es de restaurar. Porque Dios quiere llevar al cielo una iglesia completamente sana, restaurada, limpia, pura, sin mancha. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para quitar de nosotros eso que era negativo, hacerlo positivo. Aquello que ya no quería, que había abandonado el camino del Señor, hacerle notar que el propósito de Jesús es restaurar. Él vino a cumplir, a salvar, a sanar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y ese eras tú. Él no dejó que Pedro se pierda. Es que la palabra del Señor dice, nadie me los arrebatará de mi mano. En verdad, querido amigo y querido hermano, tú y yo somos de Dios. Y Él pide no que nos alejemos, no que le sigamos negando. Él pide, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en cosas negativas. Él quiere que seamos luz en medio de las tinieblas, para lo cual tú y yo hemos sido salvados. Recuerda, tú y yo somos cartas leídas y el mundo lo ve y su palabra dice, mas todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres un hombre nuevo. Así que, querido amigo y querida iglesia, Cristo nos ama. Amante Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Mira, Señor, anima a aquellas personas que quizás muchos de ellos negaron, pero están esperando quizás una palabra de consuelo que los levante. He aquí, Señor,
Tú envías tu palabra y la pones por obra. Restaura esas vidas. Anímalos, fortalécelos. Fortalece esa familia, Señor. Fortalece esas personas que están escuchando tu palabra, Señor. Y dice tu palabra, que tu palabra son espíritu y son vida. Imparte vida, Señor. Anímalos, fortalécelos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.